Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Especialmente si, como yo, son unos apasionados de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos y carismáticos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes han estado siguiendo su trayectoria, sus proyectos, sus transformaciones, y sobre todo, han sido testigos de esa chispa innegable que parece existir entre ellos, tanto en la pantalla como, para deleite de muchos, fuera de ella. Hoy, sin embargo, no vamos a quedarnos en la superficie de las especulaciones. Vamos a sumergirnos en algo un poco más profundo, vamos a intentar desentrañar, con análisis y reflexión, la razón oculta de la felicidad de Hande y Kerem. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Felicidad oculta? ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay algo que no sepamos? Bueno, a menudo vemos a nuestras celebridades favoritas sonriendo, compartiendo momentos idílicos en redes sociales, protagonizando escenas de romance apasionado en sus series, y es fácil pensar que su vida es un cuento de hadas perpetuo, una sucesión ininterrumpida de momentos felices. Pero la felicidad, amigos míos, es un concepto mucho más complejo y matizado de lo que una simple imagen puede transmitir. No es solo la ausencia de tristeza, ni tampoco se trata de estar constantemente eufórico. La felicidad, en su sentido más profundo y sostenible, tiene raíces, tiene causas, y a veces, esas causas no son tan evidentes a simple vista. Son el resultado de un trabajo interno, de una gestión emocional, de una perspectiva de vida. Y es precisamente eso lo que queremos explorar hoy con Hande y Kerem. ¿Qué hay detrás de esas sonrisas que nos cautivan? ¿Qué factores, quizás menos comentados o menos visibles en el torbellino de la fama, contribuyen a su bienestar, a su aparente satisfacción y a esa aura de plenitud que irradian? No se trata de chismes vacíos ni de especulaciones infundadas, sino de un análisis cuidadoso de sus trayectorias, de sus declaraciones públicas, de su forma de interactuar entre ellos y con el mundo, y de la evolución de sus carreras y sus vidas personales. Creemos que hay una historia fascinante que contar sobre cómo han navegado el éxito arrollador, la fama global y, lo más importante, cómo parecen haber encontrado un equilibrio, una armonía interna que les permite no solo sobrevivir, sino prosperar y ser genuinamente felices. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta profunda exploración, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre renueva la energía de este canal y nos impulsa a seguir creando para ustedes. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente, con toda la calidez que este espacio representa, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles contenidos interesantes, análisis profundos y un vistazo único a las vidas y carreras de las personalidades que todos amamos y admiramos. Cada suscripción, cada nuevo miembro que se une a nuestra comunidad, nos ayuda enormemente a seguir creando el material que ustedes disfrutan, a invertir en mejor calidad y, sobre todo, a sentir que esta conexión que creamos es valiosa. Además, al suscribirse y activar la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, esos que traen más insights, más historias y más contenido para alimentar su pasión por las series turcas y sus estrellas. Así que un fuerte clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo y emocionante. Vamos a empezar con este intrigante viaje a la felicidad de Hande y Kerem. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente, para la gran mayoría de nosotros, es, sin duda alguna, Senkalkapm, o Lofi Sindeer como se conoció en muchos mercados internacionales. Fue más que una serie, fue un fenómeno global, un torbellino de emociones y, sobre todo, su química en pantalla era sencillamente innegable. Había una conexión palpable, una energía que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y creo firmemente que ahí reside uno de los primeros pilares, uno de los cimientos sólidos de su aparente felicidad, el asterisco éxito profesional compartido y la poderosa validación de su talento. Ambos ya eran actores consolidados antes de embarcarse en este ambicioso proyecto con carreras prometedoras y reconocimientos individuales. Sin embargo, Senkalkapm los catapultó a un nivel de fama internacional estratosférico, un tipo de reconocimiento que pocos logran alcanzar en una industria tan competitiva. Imaginen la profunda satisfacción, la alegría inmensa de ver un proyecto en el que han puesto tanto esfuerzo, tanta pasión, tanta dedicación, ser recibido con tanto cariño, con tanta admiración y éxito por millones de personas alrededor del mundo.
Esa validación externa, cuando se combina con la autovaloración, con esa voz interna que les dice lo hemos hecho bien, es un motor potentísimo para la felicidad, un combustible que impulsa hacia adelante. Es la confirmación de que su trabajo, su arte, resuena y conmueve. Pero el éxito profesional, por sí solo, por deslumbrante que sea, no garantiza la felicidad. La vida nos ha mostrado innumerables ejemplos de estrellas que, a pesar de tenerlo todo en términos de reconocimiento público, fortuna y oportunidades, luchan con otros aspectos más profundos y personales de su existencia. Y aquí es donde debemos mirar un poco más allá de los focos y las alfombras rojas. Hande y Kerem no solo han navegado con maestría sus carreras de forma individual, sino que también, y esto es crucial, han sabido mantener una relación cordial, respetuosa y profesional después de su proyecto conjunto. Si bien los rumores y las especulaciones sobre su vida personal han sido una constante en los medios y en las redes sociales, lo que sí es evidente, lo que se puede observar y sentir en sus interacciones públicas, es su respeto mutuo y su capacidad para seguir colaborando, apoyándose y celebrando sus respectivos éxitos. Esta madurez en las relaciones profesionales, especialmente después de haber compartido un proyecto tan intenso, tan demandante y tan exitoso, habla de un inteligencia emocional excepcional y una fortaleza interior que son, sin duda alguna, fundamentales para el bienestar. No caer en la toxicidad, no permitir que los malentendidos, las diferencias o los vientos de los rumores afecten su capacidad de crecer individualmente y quizás, incluso de seguir siendo aliados en la industria, es un logro en sí mismo. Es una demostración de profesionalismo y de un enfoque maduro hacia la vida y las relaciones. Ahora, vayamos un poco más profundo, adentrándonos en las capas más íntimas de la felicidad. ¿Qué hay de esa alegría personal, de ese brillo especial en los ojos que no siempre se relaciona con un guión o una escena romántica? La autenticidad es, sin duda alguna, un ingrediente clave en la receta de una felicidad genuina y duradera. Y ambos actores, en su manera única de ser, proyectan una cierta, y muy apreciada, autenticidad. Hande, por ejemplo, a pesar de su estatus de megaestrella global, ha sido sorprendentemente abierta y valiente al hablar sobre sus propias luchas, incluyendo su batalla contra la depresión y la importancia vital de la salud mental. Ha utilizado su influyente plataforma no solo para compartir su trabajo, sino también para concienciar sobre estos temas tan cruciales y, a menudo, estigmatizados. Esto no solo es admirable, sino que también sugiere una profunda introspección, un autoconocimiento y un compromiso inquebrantable con su propio bienestar y el de quienes puedan sentirse identificados. Ser valiente al hablar de las propias vulnerabilidades, al reconocer las dificultades y, sobre todo, al buscar ayuda cuando es necesario, es una manifestación poderosa de autoconocimiento y amor propio, dos pilares fundamentales sobre los que se construye una felicidad que perdura. Kerem, por su parte, a menudo transmite una energía positiva contagiosa, una pasión palpable por la vida, y un espíritu aventurero que cautiva. Lo vemos disfrutando plenamente de sus pasiones, ya sea deslizándose sobre las olas practicando surf, explorando nuevas culturas en sus viajes, o inmerso en sus diversos proyectos personales que van más allá de la actuación. Esta capacidad innata de encontrar alegría en las pequeñas cosas, de cultivar intereses ricos y variados fuera del ámbito estrictamente profesional, y de vivir la vida con un entusiasmo genuino, son indicadores claros de una persona que está conectada con lo que le hace vibrar, con lo que le da sentido. La felicidad, en su forma más pura, no reside solo en los grandes logros o en los aplausos del público, sino también, y quizás de manera más significativa, en la capacidad de disfrutar el viaje, de saborear los momentos cotidianos, de encontrar gratitud en lo simple. Otro aspecto fundamental que a menudo pasa desapercibido pero que es crucial para el bienestar emocional de cualquier persona, especialmente de aquellas bajo el escrutinio público, es el círculo de apoyo. Todos necesitamos personas que nos impulsen, que nos comprendan en nuestros momentos de duda, que nos brinden un amor incondicional y un espacio seguro para ser nosotros mismos. Si bien no tenemos acceso directo a sus círculos más íntimos, a sus conversaciones privadas, por lo que hemos visto, leído y deducido de sus interacciones, ambos actores parecen contar con un sólido sistema de apoyo familiar y de amigos cercanos. Hande, en particular, ha sido siempre muy visiblemente cercana a su familia, y esa base sólida, ese amor incondicional y ese sentido de pertenencia, son cruciales para mantener el equilibrio. Kerem también ha hablado en diversas ocasiones de la importancia de su familia y amigos en su vida. Tener un refugio seguro al que acudir,
personas que te aceptan tal como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones, es un tesoro invaluable y una fuente inagotable de fortaleza y felicidad. Además, y esto es algo que admiro profundamente en ambos, han demostrado una evolución constante, una sed de aprendizaje y un deseo de crecimiento. No se han quedado estancados en sus roles más icónicos o en la comodidad de su fama. Ande, por ejemplo, ha buscado activamente explorar diferentes tipos de personajes, ha ampliado su rango actoral y ha trabajado en producciones que la desafían, buscando expandir sus horizontes profesionales. Kerem también ha buscado proyectos que lo saquen de su zona de confort, que le permitan crecer como artista y como persona, explorando facetas nuevas y complejas. Esa sed insaciable de aprendizaje, esa voluntad de salir de lo conocido y de seguir desarrollándose, es un signo de vitalidad, de una mentalidad de crecimiento que es intrínsecamente gratificante. La felicidad a menudo se encuentra en el proceso continuo de convertirse en una mejor versión de uno mismo, en ese camino de autodescubrimiento y superación. Y por supuesto, no podemos obviar el impacto de la percepción pública y la conexión genuina con sus fans. Ande y Kerem, en general, han sabido cultivar una relación muy positiva, de respeto mutuo y admiración, con sus seguidores. Agradecen sinceramente el apoyo, interactúan de manera respetuosa y se muestran genuinamente agradecidos por el cariño y la lealtad que reciben. Esta reciprocidad en la relación con el público puede ser una fuente increíble de energía, de motivación y cuando esa conexión es auténtica, puede ser profundamente gratificante. Sentirse valorado y apreciado por quienes disfrutan de tu trabajo, por quienes te admiran, es una forma de validación externa que sin duda alimenta la autoestima y por ende contribuye significativamente a la felicidad. Podríamos decir entonces que la razón oculta de la felicidad de Ande y Kerem no es una única cosa, un secreto guardado bajo llave, sino una compleja amalgama de factores interconectados y sinérgicos. Es la combinación magistral de un éxito profesional compartido y bien gestionado, la autenticidad que proyectan en sus vidas y en sus discursos públicos, la valentía para abordar sus vulnerabilidades y priorizar su bienestar, la pasión vibrante por la vida y sus intereses personales, un sólido y amoroso círculo de apoyo, una constante evolución y crecimiento personal, y una conexión genuina y respetuosa con su público. No es una felicidad superficial o efímera, nacida de la fugacidad de los aplausos, sino una felicidad construida sobre bases sólidas de autoconocimiento, resiliencia, amor propio y un profundo aprecio por la vida en todas sus complejas y maravillosas facetas. Es una felicidad que emana de adentro hacia afuera. En resumen, hemos viajado a través de varios aspectos que creemos firmemente que contribuyen a la profunda y palpable felicidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de cómo el éxito profesional, cuando se gestiona con madurez, con respeto y con humildad, puede ser un gran impulsor del bienestar general. Hemos explorado la importancia vital de la autenticidad en la vida cotidiana, de ser valientes al hablar de salud mental y de perseguir incansablemente las pasiones que nos mueven. También hemos destacado el valor incalculable de un fuerte sistema de apoyo y la constante y enriquecedora búsqueda de crecimiento personal. Creemos firmemente y nuestro análisis nos lleva a esta conclusión, que su felicidad no es una casualidad afortunada, sino el resultado de un trabajo consciente, una perspectiva de vida admirable y una elección diaria de cultivar el bienestar. Y con esto, queridos amigos y amantes de las historias turcas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta exploración interesante e informativa y sobre todo, inspiradora. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Hay algún otro factor que crean que contribuye a la felicidad de Hande y Kerem? ¿Tienen ustedes alguna reflexión personal sobre cómo cultivar una felicidad duradera y genuina en sus propias vidas, basándose quizás en lo que hemos compartido? Por favor, dejen sus pensamientos, sus ideas y sus experiencias en la sección de comentarios. Su opinión es increíblemente valiosa para mí, para el equipo detrás de este canal y para toda nuestra maravillosa comunidad que crece día a día. Y si disfrutaron de este contenido, si les aportó algo valioso, les pido un gran favor, un gesto de apoyo que nos impulsa a seguir adelante, denle a me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría interesarle, que sea fan de Hande y Kerem o que simplemente aprecie un análisis más profundo sobre la felicidad. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo.
Al suscribirse se unen a una comunidad apasionada por descubrir las historias detrás de las personalidades que admiramos, por desentrañar los secretos de su éxito y, sobre todo, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad que ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de reflexión y conexión con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis cautivadores. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan con pasión y, sobre todo, vivan con felicidad. Adiós.